Torres solicita con urgencia material sanitario y que se restrinja la actividad de todos los sectores no esenciales. Videoconferencia presidentes autonómicos. El Ejecutivo Autonómico calcula que las medidas anunciadas hoy por Sánchez implican el adelanto de entre 600 y 800 millones de euros para hacer frente a los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha participado hoy, domingo, 22 de marzo, en la segunda reunión por videoconferencia convocada por el presidente Pedro Sánchez con todos los presidentes autonómicos desde que se declarara el estado de alarma. Ángel Víctor Torres ha destacado en su intervención la realidad singular del archipiélago en esta crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19 y ha reclamado principalmente que se disponga con urgencia de todo el material sanitario necesario para que todos los profesionales de la sanidad y los pacientes estén óptimamente protegidos. La prioridad debe estar en salvaguardar la salud del personal sanitario y de los pacientes atendidos, señaló el presidente de Canarias. Torres además apuntó que, aunque Canarias figure entre las comunidades con menos casos positivos, no nos podemos confiar de ello porque, en cuanto se practiquen más pruebas, ese dato puede aumentar significativamente. Por esta razón, el presidente de Canarias reclamó la llegada por avión de más kits para realizar pruebas de forma masiva. 409 camas de UCI y 600 profesionales más. El presidente agregó en su exposición para los medios que se tomarán todas las medidas que se precisen en cada momento y que ya se ha contratado a 600 profesionales sanitarios para reforzar las plantillas existentes. Además, dijo que Canarias cuenta con 409 camas de UCI o equivalentes, de las que hay ocupadas 152, de estas 32 con pacientes con COVID-19. Ángel Víctor Torres explicó que, ante la petición que había realizado al Gobierno de España para que se adelantaran las entregas a cuenta de la financiación autonómica de 2020 y se pudiera utilizar el superávit de las comunidades, Sánchez le trasladó que Canarias recibirá entre 600 y 800 millones de euros por esas vías para el control del COVID-19 y así hacer frente a los efectos económicos que esta pandemia provoca. A esa cantidad se suma la aportación de 23,4 millones que ya hizo el Gobierno de Canarias, entre otros gastos públicos con cargo a la sanidad canaria. Esa aportación de fondos pasa por que se flexibilice la regla de gasto y se permita el uso del superávit para servicios públicos esenciales. Lo importante es contar con todos los recursos económicos posibles para evitar la quiebra de la economía y para que ningún colectivo, el de autónomos, pymes, desempleados, etc., quede en desamparo. Por eso, es tan relevante que se arbitren mecanismos que agilicen la tramitación de los ERTE y las ayudas al desempleo, indicó Torres. Medidas más restrictivas. Sobre las medidas adoptadas hoy, como la ampliación de la cuarentena en 15 días más, Torres consideró oportuno que se solicite al Congreso de los Diputados la prolongación del estado de alarma esos 15 días, hasta el 13 de abril. De hecho, pidió que también en los aeropuertos debemos ser más restrictivos. Sobre la cantidad de turistas que permanecen en las islas, Torres confirmó que aún quedan por salir de las islas algo más de 20.000 turistas entre nacionales y extranjeros, por lo que reclamó que se tomen medidas y se fleten aviones para repatriar a los turistas que aún no tienen vuelos. Ahora mismo, con transportes restringidos y hoteles cerrados, debemos tener turismo cero. De la misma forma, el presidente de Canarias solicitó que se valore por los expertos sanitarios suspender la actividad de aquellos sectores no esenciales que aún continúan activos, dijo. Ángel Víctor Torres insistió en que las restricciones deben ser mayores ya que ha quedado demostrado que el confinamiento funciona. Respetar el aislamiento. Ángel Víctor Torres insistió en la necesidad de proteger al personal sanitario, fundamental para el cuidado de toda la población, y reconoció la labor que realizan todos los colectivos con labores básicas esenciales. Asimismo, lanzó un mensaje de agradecimiento a la población por su paciencia y por cumplir con quedarse en casa, una medida que sigue siendo primordial para el bien común, como ha solicitado el Gobierno de España, agregó. Según advirtió el presidente canario, quedan semanas muy duras y debemos mantener la fortaleza física y psíquica para salir de esta situación excepcional y dramática. Hay que tener claro que hay esperanza al final del túnel, subrayó. Bien, buenas tardes. Comparezco en este momento tras acabar la reunión que hemos tenido los presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno y también tras la comparecencia del presidente del Gobierno de España ante todos los españoles y españolas para plantear públicamente las cuestiones que hemos debatido hoy
en esta reunión. Creo que la noticia más relevante ya la conocen todos y es que se prorroga por otros 15 días el decreto de estado de alarma, con lo que el mensaje es claro, tenemos que prepararnos para algunas semanas más, estar en casa y seguir las indicaciones para poder vencer al coronavirus. En este sentido, y en la intervención que me correspondía como presidente de Canarias, he trasladado al Gobierno de España, a su presidente y a los ministros presentes en esa comparecencia, la necesidad de que hagamos el mayor requerimiento que sea preciso para que todos los profesionales sanitarios y también sociosanitarios tengan el material adecuado y suficiente para ejercer su labor, para que esté preservada su salud y que para así poder responder mejor a quienes llegan a los centros de salud, a los hospitales, a las residencias de mayores. Una petición importantísima, fundamental, clave, que lleguen los EPIs, el material básico, las mascarillas, las que son quirúrgicas y las que son FFP3, que son específicas para el coronavirus, que lleguen los kits para poder hacer los test y que sean también masivos. Esta es una petición que ha compartido prácticamente la totalidad de los presidentes de las comunidades autónomas, porque indudablemente cuanto más test y mejor estén preparados y dotados nuestros profesionales, más rápidamente y con mayor eficiencia vamos a responder al crecimiento de la expansión del coronavirus. El principal esfuerzo lo están haciendo ellos, los profesionales de la sanidad, que son los que están al lado de las personas que llegan a sus centros con síntomas y que algunos de ellos tienen que ser hospitalizados. El Gobierno de Canarias esta misma semana aprobaba este jueves una inyección económica de 20 millones de euros para el coronavirus, para atajar el coronavirus al Servicio Canario de Salud. Y previamente habíamos también hecho un esfuerzo económico de unos 3,4 millones de euros que han permitido contratar, han sido contratados unas 600 personas específicamente para atender al coronavirus en los hospitales de Canarias. Haremos un esfuerzo mayor con esta aportación económica que desde el Gobierno de Canarias hemos establecido. Aquí lo importante es que la curva llegue a su tope y empiece el decrecimiento, que empiece a caer, que sea un crecimiento atenuado y que podamos ver definitivamente que, repito, tiene tendencia descendente. Es verdad que Canarias es una de las comunidades que tiene una de las evoluciones más moderadas. Y eso invita al optimismo, pero también lo tengo que decir con absoluta cautela, porque se van a multiplicar, y eso es lo que esperamos, los test en los próximos días, y tenemos que responder con todos los mecanismos precisos para tener los datos más fiables. Saben que en el día de ayer se trasladó oficialmente los datos de Canarias, hablamos de 414 casos positivos, 9 personas fallecidas. Y lo importante aquí es que en el primer nivel, en el nivel de la atención al paciente, el que llega al centro de salud, al hospital, tengamos a esos sanitarios bien dotados para que puedan responder cuanto antes y que los kits, esos test que se hacen y ojalá pronto esos rápidos que se pueden hacer y tener resultados en escasos minutos, en 15 a 20 minutos, hagan que no tengamos que ir a la fase segunda y es que tengamos los operativos de las camas, de las camas en las UCI suficientemente dotadas para cuando tengamos que hospitalizar a distintas personas. En estos momentos, Canarias cuenta con unas 409 camas para UCI, unidades de cuidados intensivos o asimiladas. Hablo de toda la sanidad, porque no hay una sanidad privada y pública, la sanidad completa, 409 camas. Están ocupadas 152. De esas 152, 32 son con coronavirus. Por tanto, quedan libres camas de UCI o asimiladas 248, que es una cantidad que está dentro de los límites normales para poder responder. En cualquier caso, si fuera preciso, se habilitarían otras camas en otros espacios, para lo que ya el Gobierno de Canarias se ha puesto en contacto con espacios hoteleros, incluso hemos establecido en hoteles propios, hoteles, escuelas, el que puedan haber personas que se aíslen y no tengan domicilio, problemas en sus domicilios o incluso algunos positivos asintomáticos y también otras medidas que en el futuro debamos nosotros realizar. Pero repito que lo importante aquí es el nivel 1, personal sanitario bien dotado, responder con eficiencia y rapidez. También hemos hablado del confinamiento y hemos hecho algunas propuestas. He vuelto a repetir hoy que Canarias fue la primera región de España donde se dio el primer coronavirus.
fue a finales de enero en La Gomera y se respondió con aislamiento y se tuvo éxito. Y luego también lo hicimos en el hotel de Tenerife, se respondió con aislamiento masivo y hubo éxito. Y por tanto, es evidente que la única fórmula segura, en tanto en cuanto llega la vacuna, para poder vencer al coronavirus es el confinamiento, el aislamiento, el que haya el menor movimiento posible, que haya máxima restricción de movimientos, y por eso hay aspectos esenciales que nosotros hemos tenido que proponer al Gobierno de España y que han respondido a ello, como por ejemplo que de más de 150 vuelos diarios hayamos dejado los mismos en apenas 17. He planteado hoy que incluso si es posible, porque para esos vuelos se arbitran el que en los mismos solo puedan venir residentes canarios o personas que vengan por obligación sanitaria o también por obligación profesional, ida y vuelta, y además firmando una declaración jurada de que es por ello, si es posible aumentar la restricción, que se haga. Es decir, que teniendo un mínimo, podamos ir también a menos vuelos al respecto. Y también hemos hecho algunos planteamientos al Gobierno de España, como por ejemplo que se valore con los expertos sanitarios el que se reduzca dentro de lo que es ese Real Decreto actividades que están en estos momentos contempladas que puedan tener actividad laboral. Y por tanto que se estudie, repito, con los expertos sanitarios si se puede reducir aún más el tránsito de personas en nuestras calles. He planteado también que nos parece que ha sido también un acierto la orden de cese de actividad alojativa en Canarias, que pedíamos, porque en Canarias tenemos turismo cero, del mismo modo que se están repatriando turistas en estos momentos, y en estos días se ha hecho un plan de contingencia, aún quedan turistas en Canarias, y le hemos pedido que, en tanto en cuanto todavía la orden tiene vigencia hasta finales de la presente semana, que está a punto de empezar, si finalmente quedan turistas aquí, que se arbitren fórmulas desde el Ministerio de Asuntos Exteriores o también de espacios que, cumpliendo a rajatabla con el Real Decreto, hagan que ellos estén, porque lo importante aquí es que todos regresen, sin excepción, a sus países siguiendo los protocolos establecidos. Tiempo habrá para que puedan regresar seguros a Canarias, porque saldremos de esta y volveremos a ser un lugar de referencia turística mundial. Hay otros aspectos que también he planteado y que son importantes, sin embargo son para el día después. El día después de solventar esta emergencia sanitaria, llegarán las repercusiones económicas que son ya importantes, pero no podemos perder el norte. El norte ahora es vencer al coronavirus, pero tenemos que arbitrar medidas económicas y, por tanto, Canarias, que ha pedido el que se pueda utilizar el superávit, pues hoy el presidente del Gobierno, y después de la última decisión de la Unión Europea, ese superávit debe ser liberado. Además, también junto al superávit, la actualización de las entregas a cuenta y la liquidación del año 2018, lo que significa que Canarias podrá adelantar, en este caso, una cantidad que estará entre los 600 y 800 millones de euros. Y eso es una buena noticia, porque todos los fondos que sean precisos se tendrán que dirigir y destinar a luchar contra el coronavirus y sus efectos en la sociedad. La quiebra económica y social hará que tengamos que hacer las administraciones públicas un esfuerzo económico indudable, y en ese sentido le he dicho al presidente del Gobierno que Europa tiene que entender, la Unión Europea y la solidaridad entre los miembros que la conforman, que en estos momentos necesitamos todos los recursos necesarios, y todos son pocos, para evitar la quiebra económica, porque en estos momentos no hay nadie que pueda calibrar ni cuantificar en cuánto finalmente va a ser el efecto socioeconómico que está produciendo el que estemos confinados en casa y la economía absolutamente paralizada, como por ejemplo en Canarias, en sectores fundamentales que mueven la economía de nuestra tierra. Ha habido otras peticiones, que se arbitren mecanismos económicos fundamentales para que las prestaciones sociales, la ayuda al desempleo, las pensiones, se hagan con absoluto rigor para que nadie quede en la cuneta. Que los ERTE, los expedientes reguladores temporales de empleo, se hagan con agilidad, máximo 5 días. Nos han llegado cientos y cientos a Canarias y tenemos que responder a ello. Que los autónomos, las pymes, las cooperativas, los trabajadores, los que están desempleados, nadie, repito, quede excluido de las ayudas que en justicia precisan, y creo que a las mismas tienen derecho ante la situación excepcional que todos estamos viviendo. Termino diciendo que mañana ya ha sido convocado de nuevo el Consejo Asesor.
la Federación Canaria de Municipios, la Federación de Cabildos y los grupos parlamentarios en una intensa jornada de trabajo durante la mañana. Y por la tarde tendremos también una nueva reunión de la Comisión o el Comité de Gestión Sanitario, en las que están las consejerías que ya ustedes conocen, más técnicos de las mismas con reconocido recorrido en el plano sanitario, a los que se sumarán también científicos específicos para que hagan también sus aportaciones en ese órgano fundamental. Y termino diciendo que hemos superado los primeros 7 días. Hemos superado los primeros 7 días. Que nos quedan algunas semanas por delante muy duras, como lo están siendo ya. Que la próxima semana seguramente será fundamental, porque a finales de la próxima semana ya se habrán cumplido los 14 días de confinamiento. Y esperemos, y ese es el deseo, que a partir de ahí ya podamos ver que esta curva desciende, porque el efecto del confinamiento empieza a tener resultados. Es posible, muy probable, que los positivos suban en los próximos días. Y por tanto estemos preparados para ello, fortaleza mental, para saber que esos positivos que vuelvan a aparecer en los medios en los próximos días significa que se está respondiendo también con los test que se están realizando por las administraciones públicas y por las consejerías de sanidad, a tener evaluada la realidad del contagio del coronavirus. Y hagamos que se respeten los mecanismos y los protocolos que se establecen por las sanidades de las distintas comunidades, que utilicemos de manera responsable el teléfono, que hagamos caso a lo que dicen los profesionales de la sanidad. Y acabo, antes de las preguntas, diciendo que indudablemente una situación como esta pone a prueba nuestra fortaleza física y nuestra fortaleza psíquica. Y por tanto, en estos momentos es cuando también se ve la grandeza de la sociedad. Y esta sociedad que no ha vivido esto, que jamás lo ha vivido en el pasado, como llevo diciendo, se lo contará a sus hijos, a las futuras generaciones. Y por tanto es bueno también que sepamos sobrellevar las circunstancias actuales teniendo claro que hay horizonte, que hay esperanza y que habrá luz al final de este túnel. Eso lo tenemos todos claros. Si lo hacemos con responsabilidad será más pronto que tarde. Y en ese sentido también solidarizarme desde aquí con todas las familias canarias que están actuando con absoluto civismo. Tenemos que estar orgullosos de cómo está actuando la sociedad canaria en todas las islas, porque están respondiendo como se tiene que hacer a una situación excepcional y dramática, que será, repito, una pesadilla que pronto lo recordaremos como tal, un mal sueño superado. Comenzamos a continuación con las preguntas. Buenas tardes, presidente. A continuación le formulo las preguntas que los medios de comunicación han hecho llegar a través de los equipos de prensa del Gobierno de Canarias. Muchas son similares, hemos tratado de condensarlas en bloques. En un primer bloque sobre sanidad, varios preguntan si está preparado el sistema sanitario para absorber este ritmo de positivos y si hay riesgo de colapso en Canarias. Canarias, ya lo dije anteriormente, tiene un crecimiento más moderado que otras comunidades autónomas, pero eso lo digo con absoluta cautela. Hay que ver cómo evolucionan los próximos días y tenemos en la unidad de cuidados intensivos las personas y los números que antes expuse y tenemos camas preparadas para ello que en estos momentos son suficientes ante lo que se prevé en el futuro. Pero en cualquier caso tendremos que arbitrar todos los mecanismos y por eso hemos creado ese órgano que fortalece lo que es la gestión sanitaria, hemos tenido reuniones con el sector privado para poner sobre la mesa cuestiones comunes y despejar dudas o posibles diferencias y tenemos que tener también, y esa es la petición fundamental, a los profesionales bien dotados, que hagan su trabajo con la absoluta seguridad, ¿no? Y haciendo todo esto, y llegando el material y teniendo los elementos fundamentales, vamos a responder. Repito, que también tenemos preparadas otros dispositivos. Al respecto de los profesionales sanitarios, también preguntan algunos medios cuándo esperan que llegue el material sanitario que se necesita en los hospitales. Ha sido la petición unánime de todos los presidentes autonómicos y mi primera petición en la que fui bastante claro y expedito. Necesitamos todo el material y lo necesitamos desde ayer, es decir, necesitamos absoluta, y entiendo y comprendo las dificultades que existen de abastecimiento, de países que no quieren suministrar porque lo quieren para ellos. Entiendo también las dificultades de la centralización, pero indudablemente la realidad de los hospitales es que se demanda ese material y se demanda para poder realizar sus trabajos en los hospitales, en las residencias de mayores también,
con absoluta seguridad. Y yo espero, ha habido un anuncio del presidente del Gobierno que se establecen 800.000 mascarillas por un lado, 500.000 por otra de carácter más específica, las segundas, y que van a llegar de manera inmediata. Muy importante los kits, necesitamos kits para poder hacer masivamente las pruebas. Cuantas más pruebas se hagan, mejor, en el sentido de que podremos diagnosticar más pronto la mayor parte de los casos, y entonces la curva, indudablemente, aunque pueda pegar de entrada a un importante aumento, luego disminuirá, y yo apelo a que ese material pueda estar en las próximas horas en Canarias, es lo que he pedido. En cuanto a los recursos, al recurso de hoteles, preguntan si la decisión de habilitar el Hotel Escuela de Santa Brígida como residencia para pacientes con positivo confirmado pero sin síntomas para descongestionar hospitales se va a extender a otros hoteles, sobre todo en islas con mayor número de casos como Tenerife. Sí, hemos hablado ya y por cierto, poniéndose ellos también a disposición del Gobierno y adelantándose, incluso ofreciendo sus espacios. Aquí quiero trasladar la solidaridad magnífica que se recibe de todos los canarios y canarias, empresas, personas, gente que quiere ir voluntaria y ayudar a una persona mayor, empresas que nos trasladan que dejan de hacer sus productos naturales que venden para hacer alcohol, empresas que dicen que están a disposición para, de manera textil, ayudar para hacer mascarillas, es decir, hay una magnífica solidaridad al respecto y nosotros lo que estamos haciendo es habilitar nuestros espacios. Los hoteles y escuelas son espacios del Gobierno y podemos ir a aislar a personas que tienen dificultades en sus casas, que tienen contacto con personas de riesgo, o incluso poder también trabajar en esos hoteles con personas que sean positivas, pero con casos leves. Y, repito, sí, hemos hablado ya con las patronales hoteleras finales de la semana que acaba de terminar y han ofrecido distintos espacios en distintas islas que los utilizaremos si es preciso hacerlo, sí. Varios medios de comunicación preguntan por la gestión que está realizando el Gobierno, la Consejería de Sanidad, por posibles cambios y por la incorporación de nuevos miembros al equipo de coordinación de esta crisis sanitaria. Bueno, el pasado jueves el Consejo de Gobierno estableció la creación de 3 órganos colegiados, comités de gestión, uno sanitario, otro social y otro económico, para fundamentalmente sumar y responder de la mejor manera posible ante estas circunstancias. El más perentorio es el sanitario, que coordina el presidente de Canarias, que está en él la Consejería de Sanidad, la de Transporte, la de Hacienda, y también técnicos que han demostrado su gestión en el pasado y científicos que también se van a sumar. Y por tanto, la única voluntad es responder de la mejor manera posible, que es lo que tenemos que hacer, y cualquier circunstancia que tengamos que corregir y tomar la decisión pertinente, no habrá duda en que la haremos, porque es lo que corresponde en estas circunstancias y por eso precisamente hemos creado estos comités de gestión. ¿Tiene constancia de que alguna residencia haya solicitado ayuda de la UME para desinfecciones o falta de personal? No tengo constancia al respecto de que se haya pedido a la Unidad Militar de Emergencia apoyo en ese sentido. La UME está trabajando magníficamente. Por cierto, en el pasado haciendo magníficas labores ante dramáticas circunstancias que vivía Canarias, ¿no? Y ahora está también trabajando en ese sentido. Y solo me cabe, como lo hicimos en el pasado, mostrar la admiración hacia ellos y hacia todos los que están trabajando para contener y vencer al coronavirus. Piden datos, presidente, de cuántos turistas quedan por volver a sus casas. Bueno, empezábamos este fin de semana, el viernes, diciendo que podíamos estar hablando de entre 80 y 90.000 turistas. Ha habido masiva salida, más de 200 vuelos diarios. También venían bastantes aviones, venían básicamente vacíos para poder repatriar a estos turistas a sus lugares de origen, y se ha activado también, y en estos momentos se está haciendo en algunos aeropuertos, salidas de vuelos que continuarán hasta que la orden culmine, que es finales de la próxima semana. Podemos estar quizás en unos números cercanos a los 20 y pico mil turistas, y la voluntad es que todos puedan regresar en los próximos 5 días. Si así no fuera, ya lo he pedido hoy, estamos trabajando también desde Acción Exterior del Gobierno de Canarias y desde la Consejería de Turismo, tomaremos decisiones, porque lo que queremos es que, como ocurrió con Thomas Cook, que regresen bien a sus casas para que pronto los podamos volver a acoger. Por último, varios medios de comunicación preguntan qué mensaje traslada usted a la población canaria tras la extensión de esos 15 días del estado de alarma que se prevé se apruebe en estos días. Ya lo dije también, mi orgullo y el de todo el pueblo canario, porque creo que están actuando con un civismo magnífico, y que el que no lo haga sea por ello denunciado con toda la fuerza, porque esto es una situación que nos compete a todos, colectivo. Cualquiera que incumple esta orden pone en riesgo la vida de los demás,
Y lo hacemos para prevenirnos y fundamentalmente para prevenir a otros, a los que son más vulnerables, a los que tienen mayores riesgos de tener complicaciones si dan positivo por el coronavirus, las personas de edad, los que tienen patologías previas. Esos son los que tenemos que preservar fundamentalmente, pero en el fondo nos estamos preservando todos. El único mensaje que les puedo decir es que vamos a salir de ello y tenemos que tener paciencia. Tenemos que tenerla. Hubiésemos querido que fueran estos 15 días. Hoy ya se avanza que serán necesarios otros 15 días más. Que sonrían cuando sea posible y que lo compartan en la familia de la mejor manera que se pueda sobrellevar. Entiendo, comprendo y comparto que no son momentos fáciles. Todos queremos ver a nuestros seres queridos y no podemos hacerlo, a nuestros amigos, lo hacemos a través de llamadas virtuales. Pero si hacemos las cosas bien, todos lo haremos físicamente, que es lo que queremos. Los latinos nos gusta tocarnos y sentirnos y tenemos un alto concepto de la familia. Hoy hay un resquebrajamiento claro porque el coronavirus nos ha golpeado de una manera inesperada. Pero no nos van a vencer en este ring de ganar él o ganar la sociedad. En ese combate, que estamos en plena lucha, ganaremos. Gracias, presidente.